Hoy inauguramos las charlas sociopolíticas de Ítaca, que se repetirán semanalmente los domingos por la tarde. Mi nombre es Manuel Romero, soy alumno del grado de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad de Murcia, que somos los que vamos a moderar y a presentar la serie de charlas, y soy el encargado del primer encuentro, en el cual tenemos como invitada a Alicia Morales, portavoz de la coalición Ahora Murcia, un grupo nuevo que tiene representación en el Ayuntamiento de Murcia y tiene a 3 concejales en él. En esta charla vamos a tratar temas de actualidad de nuestro municipio, como puede ser la corrupción o el soterramiento del AVE, pero principalmente nos vamos a centrar en Ahora Murcia, que es una agrupación nueva, y de los éxitos y las complicaciones que han encontrado en estos primeros meses que llevan en el ayuntamiento. Posteriormente abriremos un turno de preguntas en el cual puedan presentarle a Alicia las dudas que tengan, y finalmente esperemos que nos transmita un mensaje para toda la ciudadanía. Muchas gracias y ya les dejo con ello. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Da gusto pensar que el domingo por la tarde, encima con lluvia, que en Murcia estamos hablando de política municipal. Yo quería agradecer primero a la gente de Ítaca, felicitarles por la iniciativa, que me parece interesantísimo en estos momentos de cambios, en estos momentos convulsos en el terreno político. Me parece interesantísimo que hayáis tenido esta iniciativa de juntarnos aquí, propiciar un poco el debate, y que en este caso yo, que ahora mismo estoy como concejala, pues os pueda transmitir un poco qué experiencias estamos teniendo, y vosotros, bueno, que preguntéis y en lo que yo pueda, pues contestar. Y luego agradecerle también a Manuel su intervención, su presentación, y que va a ser un poco que va a llevar la charla esta. Y ya le decía antes que me da mucho gusto que haya tanta gente estudiando ciencias políticas, porque ellos van a ser los que nos van a representar y nos van a hacer la política en el futuro. Y está muy bien contar con una generación que se está formando y que se está implicando y está tomando conciencia de una cosa que a mí me gusta decir siempre, ya lo decíamos cuando me preguntaban en campaña y todo eso, y es, bueno, yo como no soy política profesional, no soy politóloga, yo soy filóloga y soy profesora de griego, y a mí me gusta, claro, uno siempre busca sus propias referencias, aquello que motiva lo que está haciendo. Y a mí me gusta mucho la frase famosa de Aristóteles de que el hombre es un ser político, y entonces me da mucho gusto eso, ¿no? Que asumamos todos que politólogos, políticos, profesores, trabajadores, todos somos políticos y tenemos que hacer política, implicarnos en la política, porque todos vivimos en la ciudad. Yo simplemente he venido un poco lo que me han pedido que hiciera esta tarde. Es, bueno, contaros un poco, creo que más o menos nos conocemos, pero muy brevemente contaros un poco cuál es el proyecto de Ahora Murcia y un poquito también cuáles son estas experiencias, como os decía al principio, que estamos teniendo desde que llegamos al ayuntamiento. Y luego yo voy a decir pues otras cosas, me había traído unos esquemas, pero vamos, improvisaré si os parece, y luego creo que lo más interesante será la parte quizá del debate, de la charla que podamos tener. Bueno, sí, por presentaros muy rápidamente Ahora Murcia, que como decía Manuel, somos nuevos en el tablero político de esta ciudad, aunque realmente no somos una coalición. Ahora Murcia es un proyecto municipalista que, bueno, pues que de alguna manera se constituye como candidatura para las elecciones municipales de mayo con un objetivo común, y ese objetivo común es ayudar a propiciar un cambio democrático. Por lo tanto, es gente que pertenece a diversas sensibilidades, que procede de diversos sitios y que tiene un poco como nexo integrador, como nexo común y nexo de unión ese afán por propiciar, como os decía, el cambio político, el cambio democrático. Es una candidatura que se constituyó como una candidatura independiente y ciudadana, y que está especialmente interesada en la política de lo local, la gobernanza un poco de los espacios de proximidad, es decir, la política municipal, que de alguna manera todos pensamos que la democracia se constituye desde abajo, desde lo local, desde lo pequeño, y a partir de ahí, de ese espacio para la micropolítica, de ese espacio que es el que atañe más directamente a la vida de todos los vecinos, de todas las vecinas, a partir de ahí ir construyendo quizá estructuras más complejas y más hacia arriba, ¿no?
El proyecto de Ahora Murcia, en principio, y era un poco ya cuando hicimos la campaña electoral, articulamos un poco ese proyecto en 4 ejes, que luego si queréis hablamos de alguno de ellos de forma un poco más concreta. En principio esos ejes eran la promoción de políticas de empleo activas en el marco de nuestra concepción de la economía sostenible y de la economía social, como primer eje o como uno de los ejes. Como segundo eje, lo que nosotros llamábamos, bueno, y se suele llamar el rescate ciudadano. En tercer lugar, todo lo que tuviera que ver con la lucha contra la corrupción y con el gobierno transparente. Y en cuarto lugar, un poco el desarrollo de un nuevo modelo de municipio, que incluía conceptos que para nosotros son muy importantes, el de la ciudad integrada, el de la ciudad sostenible, la ciudad activa, la ciudad tranquila, la ciudad inteligente. Por daros algunos datos, nosotros nos presentamos a las elecciones y en menos de un mes que tuvimos para darnos a conocer y hacer la campaña, pues efectivamente obtuvimos algo más del 9% de los votos, lo que se tradujo en 3 concejales, que estamos en el grupo municipal, y también en 29 vocales, que tú no los has mencionado, pero a mí me parece que aquí, digamos, en la representación institucional de Ahora Murcia no somos solo los concejales, estamos en los vocales. Tenemos ahora mismo 22 vocales en las juntas vecinales y 6 vocales en las juntas de distrito. Hicimos una campaña electoral con muy pocos recursos. Hicimos una campaña electoral que costó 7.300 euros, de los cuales la mitad procedió de microcréditos y la otra mitad procedió de donaciones, porque teníamos claro que en nuestro proyecto no entraba la posibilidad de pedir préstamos a entidades de tipo financiero. Fundamentalmente lo que hicimos en campaña y lo que estamos haciendo ahora se basa, o la base de Ahora Murcia es el trabajo voluntario de decenas de personas que están colaborando y cooperando en este proyecto, en hacer crecer este proyecto, que quiero decir desde el principio que es un proyecto que está en construcción, que con su alegría, su entusiasmo, su energía, su firme convicción de que merece la pena tirar para adelante este proyecto, que este proyecto es bueno para Murcia y que merece la pena que esté, pues han estado trabajando. Yo ahí tengo que recordar, aparte de nuestros vocales, toda la gente que está trabajando en Ahora Murcia, todos los apoderados que tuvimos en las elecciones. Las elecciones para nosotros fueron una experiencia intensísima, como lo está siendo el trabajo posterior, casi de una lucha, eso les dijera mucho, pero que es verdad, el David contra Goliat y todo eso, ¿no? Ahora Murcia, en estos momentos, como movimiento que es, ya te digo que no es realmente una coalición, ya sabéis que se registró como partido instrumental. Cuenta con 130 inscritos oficialmente, no tenemos cuotas de afiliación ni nada, y por supuesto, tal y como se ha ido decidiendo en los diversos plenarios de constitución de movimiento, se admite gente afiliada a otros grupos y a otras organizaciones. ¿Qué más os quería contar? Bueno, también os quiero contar un poco, porque veáis un poco, en esto está bien un poco una rendición de cuentas, cómo es la situación interna de Ahora Murcia. Ahora mismo, como ya hemos dicho, tenemos 3 concejales, de los cuales 2 están liberados en el ayuntamiento, concejales que, según en consonancia con el código ético que se decretó en Ahora Murcia, se decretó que fuera 3 veces el salario mínimo interprofesional lo que cobran, y 2 personas que están como personal eventual que cobran 2,5 el salario, y los excedentes de los sueldos, porque sabéis que los sueldos de concejales son mucho más altos, pues se destinan al mantenimiento de la estructura de Ahora Murcia. Hablamos de la sede, otro personal, pago de gastos de funcionamiento, y luego también a proyectos sociales. Y en ese caso sí quiero hacer también especial hincapié en que lo que se reciba, porque todavía no ha habido pagos en ese contexto, de la participación de los representantes de Ahora Murcia en el Consejo de Administración de Moasa, según decisión del plenario, se destina íntegramente a proyectos sociales. Porque entendemos que el dinero obtenido de la participación en una empresa cuyo funcionamiento y composición no nos parece la adecuada no puede pasar a formar parte de la financiación, por así decir, de la estructura del movimiento. Bueno, eso un poco como presentación para que sepáis quiénes somos y un poco cómo está organizado. Como si tenéis alguna duda sobre este tema podemos hablar.
Sí me gustaría hablar un poco de cuál es nuestro proyecto, el proyecto con el que concurrimos a las elecciones y que es un poco la guía que nos lleva en las actuaciones que estamos realizando, unas mejor, otras peor, pero es un poco el faro que queremos mirar siempre para que nunca se nos olvide por qué hicimos lo que hicimos y por qué hemos accedido ahora a las instituciones. Este proyecto, como digo, es un proyecto político que aspira, es un proyecto político que aspira a ganar el Ayuntamiento de Murcia dentro de 4 años. Pero aspira a ganar el Ayuntamiento de Murcia no para gestionarlo exclusivamente desde la honestidad, desde la responsabilidad, desde el compromiso, sino para transformarlo. Porque nosotros, en ese sentido, nos constituimos o queremos ser un movimiento político de carácter transformador, que sea rebelde, que ahora mismo está en la institución, juega con las reglas del juego de la institución, pero que el objetivo final es cambiar esas reglas del juego. Ese es nuestro objetivo en estos 4 años. Como os decía, somos un proyecto que estamos en construcción y que pretende ser o que se alinea dentro de este nuevo movimiento que, como sabéis, está muy activo en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis, que es un poco el municipalismo, estas candidaturas en los ayuntamientos del cambio que todos conocemos y con los que desde luego ahora Murcia se identifica plenamente. Sabemos todos que este concepto de municipalismo se basa un poco en una idea de participación ciudadana y de democracia radical que históricamente un poco sus raíces en ese ideal, ¿no?, de la democracia directa, en la que los ciudadanos se juntan, debaten, hacen propuestas y finalmente toman las decisiones. En esa eclesía, ¿no?, de los antiguos griegos en la asamblea, y en un contexto de la polis, entendida como una organización de un tamaño no muy grande, por eso que se adecuaría bien a la política municipal. Evidentemente ahora estamos en otro contexto, estamos en un contexto en donde funcionan los estados y en donde funciona la democracia representativa. Obviamente todos sabemos también que durante los últimos años, sobre todo a partir del detonante de la crisis, ese grito del 15M de que estos no nos representan es un poco ese grito que pone en evidencia la brecha absoluta que se había producido y que se ha producido entre la política institucional y la clase política tradicional y la ciudadanía. Estos proyectos municipalistas, entre los que ahora Murcia se cuenta o se quiere contar, abogan por acabar con esa brecha desde la transformación, y entendemos que para acabar con esa brecha lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía dé un paso adelante y entre en esa política institucional para transformarla desde dentro. En ese sentido, os decía, comenzaba mi intervención hablándoos un poco de esa idea de que el hombre es un ser político y que por lo tanto todo ciudadano es un político. Nosotros, los que estábamos en la candidatura y en concreto los que hemos llegado al ayuntamiento, los concejales, ninguno de nosotros habíamos hecho política antes, entendida en el sentido tradicional. No pertenecemos a ningún tipo de establishment político, ni siquiera estábamos ni estamos afiliados a ningún partido, porque nosotros en ese debate o en esa dialéctica que podemos comentar luego entre movimiento y partido, preferimos renunciar, apostamos por ser, como os digo, un movimiento político transformador que quiere renunciar a la estructura jerárquica y tradicional del partido. Creemos que estamos viviendo, como os decía también al principio, una época interesantísima en la que, bueno, pues hay un nuevo tiempo. Eso se habla tanto ahora del cambio, de la renovación, de la regeneración. Es un tiempo también donde estamos viendo muchas ciudades en el ámbito en nuestras gobernanzas actuales, que son multinivel. Nosotros entendemos que el cambio más interesante se está produciendo en el nivel municipal, ¿no?, en el nivel de lo local. Y entendemos que es un momento de experimentación, han surgido candidaturas de diversos tipos, es un momento en donde, y en eso estamos también nosotros, hay que trabajar con intensidad, hay que trabajar con energía, hay que hacer apuestas y propuestas, hay que equivocarse también y hay que tirar para adelante. Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos como ahora muy inmersos en un proceso interesantísimo de repensar un poco la herencia que hemos recibido, de avivar las conciencias, de implicarnos y de tomar partido.
Eso es un poco realmente la motivación que nos guió a mí personalmente y al resto de compañeros a dar un poco este paso que os decía y a acceder a la política institucional y a convertirnos en políticos, ¿no? Que ahora nos dicen que somos políticos. A mí me cuesta reconocerme mucho en esa etiqueta de política, entendida como política institucional o política profesional. Yo entiendo que esto es un paréntesis y me parece que sería bueno casi volver a lo que hacían los antiguos griegos, que como sabéis, muchas de las magistraturas se hacían por sorteo, de manera que todo el mundo estaba en algún momento de su vida obligado a pasar por la gestión de lo público. Quizá una de las cuestiones que yo personalmente y en general todos los compañeros que estamos trabajando en la Murcia nos hacemos, claro, la entrada en la política institucional desde movimientos, cada uno procede de un sitio distinto, yo en concreto procedo sobre todo del movimiento vecinal, cómo esos movimientos que vienen desde abajo, cómo articular un poco, sin perder la esencia, ese movimiento que fue el que te guió para entrar a la institución, que es uno de los temas quizá que más nos cuestionamos, ¿no? Cómo no ser fagocitados por el sistema, cómo no convertirnos en una oposición complaciente, cómo abandonar y estar siempre cuestionándonos para no estar en eso que ahora dicen de la zona de confort, estar continuamente repensando lo que hacen los demás, pero sobre todo lo que tú estás haciendo. Nosotros entendemos que hay en nuestro proyecto, y así lo discutimos en los plenarios, que hay varios mecanismos para no olvidar el faro ese que os decía, para no olvidar de dónde venimos, quiénes somos y por qué hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? A la institución, por qué hemos querido dar el salto a la institución. Obviamente esos mecanismos no los hemos inventado nosotros, pero bueno, son articular mecanismos de control a los representantes, evitar, y así lo creemos, estructuras tradicionales de partido, evitar también esa profesionalización, ¿no? Como dicen ahora mucho, ¿no? Dar entrada a la política amateur, a la política que no procede de estructuras que para nosotros son muy rígidas y están ya quizá un poco obsoletas. Y luego, sobre todo, también haciendo de la gestión que estamos haciendo en los ayuntamientos, de la gestión institucional, una gestión absolutamente transparente, es decir, que fluya la información continuamente entre la calle y la institución, entre la institución y la calle. Eso nos parece que es fundamental y nosotros en Ahora Murcia, dentro de nuestras posibilidades y con nuestros recursos, estamos haciendo un esfuerzo enorme porque eso sea así. Como si queréis os cuento un poco, pero bueno, creemos que las agendas, por supuesto, deben ser públicas. Hemos llegado al ayuntamiento por contaros un poco experiencias y nos hemos dado cuenta de que la política institucional no funciona así. La política tradicional no es transparente, por mucho que ahora esté de moda y hayan absorbido el discurso un poco de la protesta, del 15M y de la renovación. Ahora todos los políticos, incluyendo el PP, hablan de transparencia, pero luego es mentira. Las formas de hacer política tradicionales las estamos viendo y no son transparentes. Nosotros no queremos, por eso lo decimos y además nos ha costado problemas, no queremos reuniones a puerta cerrada, queremos actas de todas las reuniones, queremos que los plenos se graben, queremos que la gente sepa en todo momento qué hemos estado haciendo. Publicamos en nuestra web los diarios, cada día una breve nota diciendo lo que hemos hecho, lo que ha hecho cada uno de los concejales, con quién nos hemos reunido, en qué comisiones hemos estado, etc. Porque pensamos que, para no olvidar, como os decía, por qué estamos aquí, la transparencia, que fluya la información, es fundamental. Y luego también, obviamente, otro de los elementos que es básico para no olvidar a qué hemos venido, a qué hemos llegado al ayuntamiento, es hacer, en la medida de nuestros recursos y posibilidades, toda una operación de limpieza, que además en este ayuntamiento es muy necesaria, que tiene que ver un poco además con ese eje fundamental para nosotros de transparencia, lucha contra la corrupción y contra la opacidad. Creemos que es fundamental no solo ser transparentes, sino ir poniendo el dedo siempre en la llaga de los intereses creados, de las redes clientelares, de los pelotazos urbanísticos, en fin, de romper de alguna manera ese pacto de silencio que existe y cuando estás ahí lo ves que es evidente, romper ese pacto de silencio y poner el foco sobre los intereses particulares o los intereses creados o los intereses partidistas también y sobre las relaciones que se establecen entre la clase política
y las oligarquías y los intereses de esas oligarquías financieras, que como sabéis, en este ayuntamiento, después de 20 años de mayoría absoluta del PP, el ayuntamiento está constituido en gran parte de todo eso, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que eso es fundamental y que solo que fuera, que conseguimos de alguna manera abrir un poco una brecha en ese sector, ya estaría bien todas las horas y toda la energía que estamos invirtiendo en este proyecto. En definitiva, nosotros entendemos que para resolver esa dicotomía entre cómo articulas sin ser fagocitado tu experiencia como movimiento con la política tradicional, lo que tenemos que hacer es estar ahí para interrogar, para poner dudas, para someter a continuo escrutinio todo lo que se está haciendo en la política institucional y en absoluto para reforzar las estructuras. Estamos participando de la política institucional para ponerla en cuestión, no para reforzarla. Como os digo, nuestra experiencia con todo en este marco de abandono de la zona de confort y de la complacencia con los juegos de la política tradicional, la experiencia realmente está siendo muy interesante, está siendo muy intensa. Estamos trabajando, podría decir, a 3 niveles, por resumir un poco. Primero, estamos trabajando dentro de la propia institución, que fundamentalmente es el trabajo que se hace, bueno, pues dentro del ayuntamiento, en los plenos, en las comisiones, en las reuniones con colectivos, el trabajo que, cuando por fin se constituya, podremos empezar a hacer en las juntas. En un segundo nivel, estamos intentando también en esta construcción de un proyecto, estamos trabajando también mucho en la calle, porque nosotros decíamos desde el comienzo que lo que nos interesaba era ser un proyecto, una candidatura que llevara el ayuntamiento a la calle y la calle al ayuntamiento. Y para eso no se puede perder nunca de vista que al final de donde tú vienes y a donde tienes que volver, lo que te interesa es lo que está pasando en la calle. Nosotros, por ejemplo, personalmente os cuento, el otro día tuvimos un pleno en el ayuntamiento de 13 horas, larguísimo, que fue muy interesante por otra parte, pero que cuando uno pasa varios días enteros metido allí en el pleno, que al final todo se convierte en la relación esta partidista entre unos y otros, si votas, si no votas, si has negociado antes, no lo has negociado, entiendes que al final lo que le pasa a mucha gente cuando ya lleva mucho tiempo dedicada a la política es que pierde, o sea, acabas creyendo que el mundo es eso, o sea, que tu labor política es esa. Claro, y eso está muy bien, hay que estar ahí, estamos en los plenos, presentamos mociones, por supuesto, pero entendemos que eso es una parte, ni siquiera la parte más importante de lo que tenemos que hacer, porque si no uno corre el riesgo de encerrarse en esa maraña burocrática de la política institucional, y ese es un riesgo que hemos visto muy evidente y que pensamos que hay que estar muy vigilantes para no caer en él. Por eso el trabajo en la calle nos parece como el nivel de actuación más importante. Y luego, como tercer nivel, estamos intentando trabajar mucho en el nivel que podría llamar un poco de comunicación, porque claro, esto tiene un problema también. Es una candidatura pequeña, tienes pocos recursos, normalmente estás trabajando en un escenario que es hostil, nosotros lo hemos podido comprobar sin ningún problema cuando hemos puesto el dedo en la llaga en determinados asuntos que en este municipio lamentablemente son lo que realmente les importa, porque son los que mueven el dinero, los que mueven la corrupción, los intereses creados. Hemos percibido completamente la dificultad de mandar ese mensaje a través de los medios tradicionales. Nosotros no tenemos muy buena relación con los medios, en general, no tengo queja, pero sí que es verdad que se nota que ante determinados temas y en determinadas circunstancias es muy difícil que tu mensaje, lo que tú estás haciendo y tu propuesta salga a la luz. Entonces estamos intentando trabajar mucho en eso, que también es un trabajo muy intenso, porque hay que estar pendiente de ir a la tele, de ir a los medios, de estar atendiendo a la radio, etcétera. Y luego también estamos intentando trabajar muy intensamente, tenemos un equipo de comunicación que no para, trabajar también en lo que tiene que ver con redes sociales y todo eso, porque ahora mismo es uno de los medios de comunicación más underground, si querés, pero fundamental para poder hacer llegar el mensaje y para poder hacer llegar lo que estamos haciendo, que yo os decía que para nosotros la transparencia y el poder explicar dónde estamos en cada momento y a qué nos estamos dedicando en cada momento es fundamental.
Como os digo, por tanto, estamos en esos tres niveles, ¿no? En el de la institución propiamente dicha, o intentamos estar en la institución propiamente dicha, en la calle y luego un poco en ese otro mundo más virtual de los medios, ¿no? Entendiendo los medios tradicionales y las redes. En el nivel más institucional, el nivel que tiene que ver con los plenos, ¿no? La famosa política de las mociones. Bueno, pues en el tiempo que llevamos muy poquito tiempo todavía. Realmente hemos estado en 4 plenos del ayuntamiento, llevamos 3 meses de trabajo, 4 plenos porque uno fue extraordinario, ya sabes que hay un pleno mensual, y en esos plenos, pues hemos presentado mociones. De algunas de ellas estamos especialmente orgullosos, algunas han sido aprobadas por unanimidad, por ejemplo, muchas que tienen que ver con ese eje que para nosotros es muy importante de rescate ciudadano, porque os recuerdo que vivimos en el segundo municipio de España con los índices de pobreza y exclusión social más altos, solamente superados por Ceuta. Entonces nosotros entendemos que ese es un ámbito en el que hay que estar continuamente trabajando. Y ahí estamos contentos porque, por ejemplo, hemos conseguido, en el pleno de julio, presentamos una moción para que se ampliaran los plenos, el fondo de emergencia social en 150.000 euros que se había ahorrado el ayuntamiento en personal. Y entonces nosotros propusimos que ese dinero que se habían ahorrado que fuera destinado a los plenos para evitar el problema que sabéis que hay en nuestra ciudad, lamentablemente, con los costes de agua. Mucha gente que, pese al Fondo Social de MOAS, etcétera, sigue sin tener agua. Ahí estamos muy contentos porque fue una moción que pudimos negociar con todos los grupos, que se aprobó por unanimidad, pero también os cuento un poco las paradojas de la vida institucional. Eso se aprobó en julio y no ha sido hasta ahora, en octubre, cuando se ha conseguido que la partida presupuestaria, que se haga la parte, presupuestaria, que se, y los 150.000 euros se destinen ya como partida para empezar ya a solucionar estos problemas, unos problemas que eran de carácter urgente, porque estábamos hablando todo el verano por el medio de gente sin agua. Es un poco para que veáis que el entramado burocrático es muy lento. Entonces a veces impacienta ver cómo cosas que incluso has conseguido aprobar por unanimidad luego no tardan meses en ponerse en marcha. Otra moción que, por ejemplo, llevamos ahora, de la que también estamos muy contentos porque además negociamos también y conseguimos la unanimidad de todos los grupos, una que hemos presentado el otro día en el pleno de octubre para la erradicación del chabolismo. Presentamos otra para que no se cerraran los consultorios médicos. En fin, hemos presentado otras que no se han aprobado. Y nos hemos unido, por supuesto, también a mociones de otros grupos, tanto que hemos presentado conjuntamente como que han presentado otros grupos que nos parecían muy razonables y que hemos apoyado. El problema de las mociones es, nos hemos encontrado también las paradojas de la institución. Cuando uno no ha estado ahí nunca, no lo puede creer, pero es así. Nosotros se han aprobado en el Pleno de Murcia, como sabéis por la prensa, mociones que luego no se han llevado a cumplimiento. Lamentablemente tenemos un gobierno en este ayuntamiento que, pese a ya no tener mayoría absoluta, sigue gobernando a los modos de cuando tenía la mayoría absoluta. Eso pasó, por ejemplo, con la moción del AVE, una moción en la que nosotros además fuimos muy firmes porque estamos muy comprometidos con la causa de la plataforma Pro Soterramiento, y sin embargo, aprobada la moción de revisión de oficio del proyecto y de petición de paralización de obras, el señor Ballesta no le dio la gana de poner eso que se había aprobado en el Pleno en marcha. Es decir, un mandato del Pleno no fue ejecutado por el señor alcalde. En fin, por eso os digo que lo de la actuación en el Pleno a nosotros nos parece muy interesante en cualquier caso, porque entendemos que el Pleno es el lugar donde deben llevarse a debate todas las propuestas. Lamentablemente, tal y como está constituido y tal y como está reglamentada ahora mismo la institución, hay muchas cosas que ni siquiera llegan a Pleno. Y yo ahí, otra de las cosas que a mí personalmente me ha sorprendido mucho cuando llegué al ayuntamiento, ha sido comprobar que unas cosas importantísimas para la vida cotidiana de todos nosotros, para la gestión diaria del municipio, van solo a Junta de Gobierno, y el resto de los grupos que estamos en el ayuntamiento no tenemos conocimiento de eso y al final nos enteramos por la prensa. Quizá esa es una de, como experiencia personal, y creo que la comparten el resto de compañeros,
una de las cosas que más nos ha llamado la atención del ayuntamiento. La falta absoluta de información, la falta de transparencia, la opacidad con la que se toman un montón de decisiones de las que ya no solo nos enteran los ciudadanos, es que ni siquiera nos enteramos los ciudadanos que formamos parte de la corporación. Y eso realmente a mí me llama poderosamente la atención, mucho. Es verdad que como ahora las cosas han cambiado en el ayuntamiento, poco a poco, en un trabajo que es más de medio plazo que de corto plazo, se están poniendo en marcha mecanismos, hemos presionado todo el resto de los grupos al gobierno y se están poniendo en marcha mecanismos que espero que contribuyan a democratizar un poco más el funcionamiento interno de la institución. Por ejemplo, se ha aprobado en pleno también la modificación del reglamento, el propio reglamento del pleno, que eso es fundamental. Claro, como el pleno se reglamente, es lo que te va a posibilitar o no que la institución sea más ágil y sea realmente más democrática. O, por ejemplo, hemos comenzado ahora también a elaborar una modificación del reglamento de participación ciudadana, que es fundamental también, porque estos señores que están en el gobierno se les va la boca, los veréis todos los días en los periódicos, hablando de participación, de transparencia, pero ahora mismo la Junta Vecinal prácticamente no tiene capacidad de decisión sobre casi ningún asunto y entendemos que una reforma del reglamento es algo urgente para democratizar todo el aparato institucional. Y luego, por ejemplo, estamos trabajando también en la creación de una ordenanza de transparencia, porque aunque por ley todos los ayuntamientos están obligados a tener, el Ayuntamiento de Murcia no la tiene. O, por ejemplo, otra cosa que a mí me llamó también mucho la atención cuando llegué allí, todos sabemos que una de las cosas, y luego veréis, hacemos un pequeño diagnóstico, no me quiero alargar cuando tú me digas que corte, para empezar el debate, son muchas cosas al final. Pero bueno, una cosa que os decía que me llama mucho la atención, todos sabemos que en este ayuntamiento, durante los 20 años que ha estado gobernando el PP, ha habido un uso absolutamente clientelar y amiguista de, por ejemplo, los recursos y los bienes de los que dispone el ayuntamiento. Hablamos de locales y hablamos de un montón de cosas. Eso fue una de las primeras cosas que nosotros pedimos cuando llegamos al ayuntamiento, el inventario de todo lo que el ayuntamiento tiene para saber en qué condiciones está, con qué criterios está cedido y cuáles son los criterios de uso. Pues el Ayuntamiento de Murcia no tiene ninguna reglamentación para eso, ninguna. Se ha empezado ahora a elaborar. Es una cosa que llama mucho la atención porque hay un gobierno de lo público, esa es un poco la impresión que acabas llevándote allí, hay un gobierno de lo público como si fuera para uso privado, quiero decir, el ayuntamiento, el pedáneo de turno o el alcalde decide a quién sí y a quién no le deja utilizar los recursos que son de todos nosotros, ¿no? Eso nos parece fundamental, lo público de lo público. ¿Qué más os puedo contar? Pues os he hablado un poco de las mociones y del trabajo que estamos haciendo en el pleno. También me gustaría hablaros un poco del trabajo que se está haciendo en las juntas. Ahí realmente tengo que hablar de la gente que está trabajando en Ahora Murcia y de los vocales, de la gente que está colaborando, que van a ser nuestros vocales en las juntas. Algunas, como sabéis, ya se han constituido, se van a constituir sobre todo en las próximas 2 semanas. Gente que está haciendo un trabajo impresionante, con una alegría, con un entusiasmo, un trabajo voluntario, desde la firme convicción, como os decía al principio, de que este proyecto merece la pena. Ahí se está haciendo, además, nuestros vocales al menos están haciendo un trabajo, como os digo, que creo que es la esencia de lo que quiere ser Ahora Murcia, ¿no? Que es un trabajo con los vecinos, de buscar cuáles son las necesidades en cada barrio, en cada pedanía, de negociar con el resto de los grupos unos mínimos, porque sabéis que ahora pues, nos están pidiendo apoyos para la investidura, etcétera, y ahí se está haciendo un trabajo que fundamentalmente están haciendo los vocales, porque ellos en Ahora Murcia son autónomos para negociar y decidir lo que quieren y no quieren hacer y con qué gente quieren y no quieren trabajar. Y realmente están haciendo un trabajo que es impresionante y que, como os digo, yo creo que es la pura esencia de lo que Ahora Murcia quiere ser. Luego estamos haciendo dentro del ayuntamiento, bueno, pues es que no podéis imaginar, bueno, muchos lo sabéis, lo que hay que hacer allí, o sea, es que el trabajo es ímprobo, hay muchísimas cosas que hacer y en la medida en que disponemos de tiempo y recursos, somos solo 3 concejales, pues estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Estamos asistiendo a las comisiones de pleno,
a comisiones por la oficina de la BIF y la comisión, bueno, hay miles de comisiones y estamos intentando asistir a todas. Yo os digo, aquí el problema es que cuando eres un grupo pequeño es complicado acceder, no tanto nosotros, aunque sea 2 o 3 en una misma mañana, estamos intentando ir a todo porque entendemos que es importantísimo estar presentes. Hay, por ejemplo, otra cosa que también nos parece muy importante que ha cambiado al cambiar la configuración de fuerzas en el ayuntamiento, es que los grupos políticos se están incorporando a foros en donde antes no estaban presentes, donde antes solo estaba el PP. Por ejemplo, ahora los grupos políticos van a la mesa de negociación con los sindicatos. Eso precisamente es una moción que nosotros pusimos en julio y que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos. Antes los grupos municipales no tenían posibilidad de ver qué es lo que se estaba negociando, ¿no? O, por ejemplo, también estar presentes en las mesas de contratación, que antes tampoco iban los grupos políticos, ¿no? Tienes que estar ahí para ver, controlar, estar siempre vigilante y tener la información de primera mano. Porque eso, y quizá ya voy terminando, luego si queréis comentamos alguna cosa más. Una de las cosas que también nos llama mucho la información es la dificultad. Os decía antes que como experiencia a mí me resulta muy curioso la opacidad, ¿no? La dificultad que hay para entrar en esa maraña y conseguir información. Nosotros hemos hecho, bueno, no ya he perdido la cuenta, pero cientos de peticiones de información desde que entramos en julio, y realmente hay veces que es imposible conseguir la información. Tú haces peticiones de información que por ley ellos están obligados a darte, además en un plazo de tiempo, etcétera, y es imposible. La mitad de las veces hacemos preguntas en los plenos, la mitad de las veces no las contestan. O sea, realmente ellos juegan, hay un juego de desgaste que es contra el que hay que estar avisado y hay que estar fuerte y hay que tener coraje, porque realmente dan ganas a veces dan ganas de irte de allí, ¿no? Luego otra cosa que también estamos trabajando mucho, que lo vemos más como un trabajo a medio plazo. Estamos ahora mismo con los recursos que tenemos y la gente que somos, estamos haciendo una profundísima revisión de los grandes contratos que hay en el Ayuntamiento de Murcia. Como sabéis, nuestro ayuntamiento tiene eso que dicen ahora externalizados, no tiene subcontratados muchos de los servicios, algunos fundamentales por cantidades de dinero muy grandes, como por ejemplo el más grande de CESPA, ¿no? De las basuras, pero hay muchos más. Entonces estamos haciendo ahí una labor de revisión de todos los contratos, de CESPA, de Tribugest, las subvenciones, la del tranvía, las subvenciones a Terra Natura. En fin, es que no podéis imaginar cuando uno tiene delante las cifras del ayuntamiento y ve en qué se va el dinero. La mitad, una parte importantísima, la mayor parte del presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Murcia está comprometido ya en esos grandes contratos, que además suelen ser grandes contratos a muchos años vista. Entonces ahí estamos haciendo una labor también de revisar todo eso. Os digo que son contratos de 17 tomos en algunos casos, en fin, que también es una labor más a medio plazo que nos está llevando también mucha energía y mucho trabajo. Y luego hay otra labor que también estamos haciendo y que también es una labor ímproba aquí en este año en general y en este ayuntamiento en particular, que es revisar todo lo que tiene que ver con el urbanismo. Como vosotros sabéis, Murcia es uno de los más claros ejemplos de ese modelo neoliberal que se ha impuesto en nuestro país en los últimos años y que tiene que ver con considerar que las ciudades son máquinas de negocio y que el modelo deseable es el modelo de crecimiento en el que el ayuntamiento se convierte casi en empresario y se dedica fundamentalmente a través del urbanismo a hacer negocio, ¿no? Y hacer negocio normalmente favoreciendo unos intereses que no son los intereses de todos los ciudadanos. Entonces ahí hay también muchísimo que destapar y ahí hay que hacer una labor constante de revisión y de vigilancia. Nosotros ahí tenemos la suerte, como sabéis, contamos en el equipo con alguna persona que es experta en estos temas y que se mira todos los expedientes sobre urbanismo con lupa y ha conseguido, pues por ejemplo, el otro día paralizar un plan urbanístico en Cabezo de Torres que hubiera supuesto, pues un plan urbanístico que se quería aprobar sin contar con los vecinos, que hubiera supuesto pues la reducción de las viviendas de 500 familias a estar fuera de ordenación y a quedarse en una situación de absoluta vulnerabilidad.
Entonces ese trabajo también lo estamos haciendo. Es un trabajo también muy complicado porque ahí hay unas marañas de intereses y porque es muy complicado también conseguir la información. Pero bueno, entendemos que en el caso de Murcia, ahí, como sabemos todos, el urbanismo ha sido y sigue siendo el foco de la corrupción, el foco de los pelotazos, y creemos que en ese proyecto que tenemos de desmantelar redes y de transparencia y de lucha contra la corrupción, el foco sobre el urbanismo es fundamental. Al margen de que nuestro proyecto de municipio es completamente incompatible con este urbanismo desaforado que ha hecho que Murcia pierda desde los años 90, desde el 96, que hubo la última modificación del plan general, me parece que es un 40% de suelo no urbanizable. Todo esto, como sabéis, una apuesta para nosotros muy importante también es la protección de nuestro patrimonio, de nuestro paisaje, de nuestra huerta. En fin, no sé si queréis, casi que abrimos un debate, y si tenéis alguna cosa más que queréis que os comente más despacio, alguna intervención, alguna sugerencia, yo me venía con folios y boli para llevarme sugerencias e ideas, porque el otro día escuchaba yo a Manuela Carmena, que a mí me gusta mucho, porque me parece que representa muy bien esa otra forma, esa otra concepción, esa otra estilo de hacer política, que no es partidista, que no es agresiva, pero que es firme en las convicciones. Y decía ella el otro día, no sé si la visteis en una entrevista, que en política lo importante es tener ideas, que cuando te dicen, no, es que esto no se puede hacer, ¿cómo que no se puede hacer? Claro que se puede, hay que generar ideas, hay que echarle imaginación, creatividad, hay que copiar las cosas que se están haciendo bien en otros sitios, y nosotros pensamos que en Murcia hay mucho margen para hacer todo eso. Y entonces, bueno, pues ahora en la oposición queremos aportar en esa dirección y queremos construir un proyecto, insisto, que nos lleve a ganar el ayuntamiento y a construir entre todos otra Murcia, y que un poco entierre en el pasado esta Murcia de los 20 años de mayoría absoluta del PP. Bueno, pues me callo y todo lo que queráis comentar. Ahora abrimos un turno de preguntas. Las que tengan ustedes, vamos a intentar hacerlo lo más sintetizadas posibles para que sean preguntas directas y así no extendernos demasiado. Así que, por ejemplo, ustedes mismos empiecen. Alicia, primero, y nos dices brevemente de cuáles son los grupos, por supuesto, explotando el PP, que no están colaborando para, digamos, en la mayor información, en la auditoría, en la mayor democracia, etc. ¿De acuerdo? No sé si vosotros solamente ofrecéis, digamos, cada grupo va a su ritmo, buscando, digamos, levantando alfombras, o si os habéis puesto de acuerdo varios en la misma cosa, etc. Y también otra cosa es si cuando Ballesta se saltó a la autoridad una elaboración de tal, si cómo se puede saltar un pleno, e incluso no si se pensó o si hubiera sido bueno el que se hubiera denunciado directamente, es decir, legalmente. No creo que eso se pueda hacer. Bueno, pues mira, empiezo por el final. A mí me resulta inconcebible, como os decía antes, que un alcalde no cumpla un mandato de un pleno. Claro, no lo cumple porque se busca sus argucias para no cumplirlo. Obviamente nadie le dice no lo cumplo, y las argucias normalmente en la administración y en la institución tienen que ver siempre con lo vamos a hacer, nos falta un acta, el funcionario que tenía que hacer el acta está de vacaciones, en fin, son toda una serie de procedimientos que sirven para dilatar la ejecución de una decisión que se toma en el pleno. Realmente es muy complicado, tal y como está concebida la institución y tal y como está reglamentada, es muy complicado en ese juego de argucias, de dilatación y de demora y de darte una y otra vez con lo de vuelva usted mañana, que aquí funciona mucho. Es muy complicado, hay muy pocos instrumentos reales para que tú puedas obligar a un alcalde a que cumpla un mandato. Es que las cosas son así. Efectivamente queda la vía de denunciarlo. Claro, la denuncia, digamos, en los tribunales hay que valorarla, porque a veces dices, no me sirve poner una denuncia si hasta dentro de 10 años no va a salir la resolución, cuando Ballesta probablemente, seguro, ya no va a ser alcalde.
Y luego también hay otra cuestión, en cuanto a lo que, pues, hilar un poco con lo que me decías antes. Nosotros ahora mismo con el resto de los grupos, incluso con el PP, mantenemos una relación cordial. Y nosotros ya lo dijimos cuando se constituyó el ayuntamiento y tomamos posesión como concejales, lo dijimos claramente y realmente estamos intentando ser fieles a ese enunciado que en su momento hicimos. Y es que nosotros queremos construir, vamos a hacer una oposición constructiva, dialogante, pero firme. Firme significa que nos posicionamos e intentamos mantenernos en esas posiciones. Porque entendemos que son las que benefician a los vecinos, porque son las de justicia y porque son las que la gente está demandando. Y eso no siempre, sinceramente debo decirlo, no siempre es igual en el resto de los grupos. Con el tema del AVE lo hemos visto, por ejemplo. En este caso PP, PSOE, Ciudadanos han estado mareando la perdiz, un día dicen una cosa, otro día dicen otra y van midiéndolo todo por cálculos de intereses partidistas, de intereses electorales. Nosotros en eso no estamos ahora mismo, y más en este calendario, ¿no? Que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. Nosotros, como no estamos en un calendario electoral ni estamos en ese juego, pues en eso entendemos que somos libres para mantener nuestras posiciones, pero no siempre encontramos esa actitud con el resto de los grupos. Entonces, como te digo, tenemos una relación cordial, pero también entendemos que cada uno tiene... Nosotros estamos defendiendo continuamente nuestras posturas. Y no nos gusta, además, que eso es una cosa que nos ha valido en algunos casos algún problema o alguna recriminación por parte de miembros de otros grupos, una cosa que decía al comienzo y que también es llamativo cuando llegas allí por primera vez, que es que hay una cierta tendencia también en otras fuerzas políticas, o al menos no sé si es una cuestión de fuerzas políticas, de personas, no lo sé, que es decir una cosa, por ejemplo, en las reuniones, en las juntas de portavoces, en las reuniones cerradas, y luego en público decir otra. A nosotros todo eso no nos gusta. Entonces nosotros negociamos cosas con el resto de los grupos de la oposición, por supuesto, porque entendemos que hay ciertas cosas que es bueno. El otro día, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, presentamos en el último pleno la que os habla la moción para la erradicación del chabolismo. Ahí teníamos el apoyo de todos los grupos, en principio menos el del PP. Se había negociado, la moción era una moción muy seria, muy bien fundamentada y además para atajar una realidad que es evidente y de la que todo el mundo tiene conciencia, lo cual no había. Pero en el mismo pleno se negoció también con el PP porque entendíamos que era un tema sobre el que era bueno que hubiera unanimidad. O sea que en ese sentido, por supuesto que negociamos con otros grupos políticos y sobre todo en temas que entendemos que son y que sirven y que son buenos para atajar un problema concreto. Lo hemos hecho con el chabolismo, lo hicimos con la moción para ampliar los fondos de emergencia social, en fin, porque entendemos que de esa manera, mediante la negociación, consigues que las cosas cambien, que haya un cambio real que va a afectar a los ciudadanos. Y entendemos que ahí hay que hacer una oposición, pero constructiva y dialogante, y hay que negociar. Hay otras cuestiones, lo hemos hecho, lo están haciendo los vocales también en las juntas, y además que es buenísimo que se pongan de acuerdo personas que ante todo son vecinos, porque antes que miembros de una agrupación o de un partido político, ante todo son vecinos, y ahí lo que tenemos que hacer es trabajar por el bien común y está muy bien que se pongan de acuerdo. Ahora bien, es cierto también que no nos gusta entrar o que intentamos no entramos en cuestiones que tienen más que ver con estrategias de tipo político, de tipo partidista, porque no queremos entrar en ese juego. No sé si con eso te contesto un poco. Ahora, vamos a ver, en el Ayuntamiento de Murcia, en el plenos últimos, se han aprobado por unanimidad, o en muchos casos solo con los grupos de la oposición, es decir, los que no están en el gobierno, PSOE, Cambiemos, Ciudadanos y nosotros, se han apoyado y se han votado y hemos acordado mociones conjuntas. O sea, que se está haciendo ese trabajo también. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere...? Una por el tema de los refugiados sirios. Si el ayuntamiento se emocionó por algo, si hay medidas, si está preparando algo o el tema está apartado totalmente. La segunda pregunta sobre si es verdad hay dentro de Ahora Murcia hay un debate para transformarla en un partido político. Esta es la pregunta. He visto, te digo por qué, porque había una nota por Facebook, supongo, sobre como un debate sobre puede ser que
se va a convertir a un partido político o algo así, pero sin para que tú aclaras el tema. Sí, bueno, con respecto a eso es verdad que salió algo que yo creo que fue una una interpretación que yo no entendí muy bien, porque vamos a ver, ahora mismo Murcia está registrado obviamente como un partido político, pero nosotros, como he dicho al comienzo, tenemos una estructura organizativa que huye o que quiere huir de esa estructura, digamos, de tipo piramidal, jerárquico, etcétera, que tienen, digamos, los partidos tradicionales. Nosotros, nuestro funcionamiento interno ahora mismo es el de un plenario donde participan todos los inscritos. A día de hoy la inscripción en Ahora Murcia está abierta y a día de hoy, como creo que he comentado ya, trabajamos con un plenario de 130 inscritos. Y todas las decisiones se toman ahí. Nosotros nos reunimos, si no hay un plenario extraordinario, al menos mensualmente. Los concejales rinden cuentas ante el resto de los compañeros de cuál es la labor que se está haciendo, se decide qué mociones se lleva y un poco cuál va a ser la actitud o la estrategia o el posicionamiento de Ahora Murcia ante determinadas situaciones. En ese plenario, que creo que fue el que motivó la nota esa, simplemente lo que se estaba haciendo era la creación. Nosotros tenemos una serie de comisiones, está la comisión de comunicación, y era un poco la creación y la reestructuración de esa, digamos, estructura interna de Ahora Murcia. No tenía ninguna otra, no hubo ningún otro cambio ni ningún otro debate más que ese. Es decir, qué comisiones iba a haber, quién iba a estar en cada una, y las comisiones para estudios de determinados temas. Estaban montando también grupos de trabajo. Como te digo, estamos en un proceso de construcción. ¿Qué significa? Cuando nosotros decimos proceso de construcción, entendemos que fundamentalmente un proceso de crecimiento como movimiento y un proceso de estructuración interna, pero que tiene más que ver con eso, crear un grupo de trabajo de gente que le apetezca y que entienda de movilidad, de medio ambiente, en fin, de las distintas áreas, por así decir. Pero no hay otra cosa, ni se ha hecho ninguna otra transformación ni ningún otro cambio dentro de Ahora Murcia. Lo de los refugiados. Bueno, el tema de los refugiados a mí me parece un tema sangrante también. De hecho, debo decir que Ahora Murcia fue el primer grupo político, no ya municipal, fue así, no ya municipal, sino también regional, que dentro de la institución instó a que empezara a hacerse se comenzaron un grupo de trabajo para atender al tema de los refugiados. Y de hecho nosotros instamos en comunicación interna al ayuntamiento para que se uniera a la red esta que se creó de ciudades refugio, porque nos parecía que era un tema fundamental. ¿Qué ocurrió después? Pues lo que ocurrió fue una serie de reuniones entre el ayuntamiento, la concejalía responsable, en donde también estuvimos los grupos políticos, estuvieron ONGs, y empezó a ponerse en marcha, después se llevó una moción al Pleno, que fue aprobada también. Ahí el problema con el PP era que no quería la noción, no estaba de acuerdo con la noción de ciudad de refugios, hay un poco de polémica, etc. Pero bueno, la realidad, te digo, es que ahora mismo ellos estaban un poco a la espera del reparto de cuotas de la Unión Europea, de Rajoy, etc. Y a día de hoy ellos echaron un poco la pelota a las ONGs que se ocupan del tema y se quedaron un poco en stand-by. Una de las cosas que nosotros insistíamos, tanto en nuestra comunicación interna como luego en la moción, como luego en todas las reuniones a las que hemos asistido sobre el tema de la cuestión de los refugiados, era que el ayuntamiento tiene que hacer una política activa, poner todos sus recursos, es decir, no dejarlo todo en manos de las ONG, sino participar activamente. Pedimos que hicieran un catálogo de recursos, tal. Todo eso se hizo, pero mi opinión personal es que ese tema lo tienen ahora mismo parado. Están esperando instrucciones. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues haré yo un par y así. La primera, has comentado al principio que uno de los ejes que tenía ahora Murcia era su lucha contra la corrupción, y ¿se ha conseguido algo por parte del grupo de Ahora Murcia en materia de la lucha contra la corrupción en los 3 meses que se lleva en el gobierno?
Pues mira, te cuento. Creo que, vamos, lo que se ha conseguido, bueno, se ha conseguido, en fin, no es cuestión de ponerse medallas, pero yo sí que creo que ahora Murcia, dentro del ayuntamiento, ha introducido una novedad en ese ámbito que tiene que ver con eso que os comentaba antes, de poner mucho el dedo sobre la llaga y sacar a veces a los propios grupos de la oposición, a los propios compañeros no sé, que somos los que tenemos que avisar lo que ocurrió, por ejemplo, con el Cabezo de Torres. El Cabezo de Torres es un plan urbanístico para, como os he comentado, quitarse de encima 500 viviendas y propiciar un pelotazo urbanístico ahí al final para el enriquecimiento de los dueños de esos terrenos. Y los propios grupos de la oposición no eran conscientes, de hecho hubieran votado todos a favor de eso, porque además cuando tú vas, no sé si sabéis cómo funciona, pero el funcionamiento de la cuestión esta es que es perverso, porque a ti te llegan los expedientes para la comisión que va a juzgar los asuntos del pleno, te llega la documentación el día antes. Y te ponen una serie de expedientes numerados en los que es muy complicado que tú sepas a qué responde cada una de las cosas. Por eso te decía que hay que hacer una labor de estudio, de análisis de la documentación, que a veces nos llega con 24 horas, 80 folios de expedientes. Es muy complicado. En el caso de Cabezo de Torres, por ejemplo, fuimos nosotros, bueno, en este caso nuestra concejal Ángeles, que es la que estaba en la comisión, los que avisaron de lo que había debajo de esos aparentemente inocentes números, expediente barra no sé qué, que todo el mundo hubiera aprobado si no llega a ser porque Ángeles, que conocía muy bien la situación, pone el dedo sobre la llaga, pone la lupa ahí y así conseguimos que se parara. Luego hemos estado con los vecinos, les hemos informado un poco de cuál era la cuestión y a día de hoy eso se ha parado. O sea que eso, por ejemplo, solo eso, haber conseguido que 500 familias no se queden en situación de indefensión, ya nos parece mucho. Pero te digo muchas más cosas. Nosotros, por ejemplo, como sabéis, están continuamente sacando a la luz muchos temas que creemos que ahí ahora Murcia está teniendo mucho que ver en que se hable de eso. Por ejemplo, el caso de Joven Futura y la sentencia que, como sabéis, anulaba, ha declarado ilegal realmente la modificación del plan, es decir, 1.500 viviendas que se hicieron hace 10 años y que 10 años después la justicia declaró ilegal. Entonces, todo eso, poner luz sobre todo eso, mover esos temas, mandarlos a la prensa, creo que eso, sinceramente, en fin, desde la humildad lo digo, que tampoco es cuestión de arrogarse méritos, pero creo que ahí ahora Murcia, sinceramente, está haciendo un trabajo muy meritorio y está poniendo sobre la luz, está poniendo luz a muchos asuntos que se nos hubieran pasado desapercibidos, que están relacionados con el urbanismo, los pelotazos y la corrupción. Otro ejemplo, te digo, nosotros en campaña, por ejemplo, lo digo por citar casos concretos, ya denunciamos, de hecho pusimos una denuncia en urbanismo sobre la situación de lo que se está haciendo en los terrenos que el ayuntamiento está dando licencias o dio en su momento licencias de construcción a la Fundación de Mendoza, de la UCAM. Nosotros ya denunciamos en urbanismo, esto fue antes, en campaña, o sea, fue antes de estar en el ayuntamiento, que había fundadas sospechas de que el 30% de lo construido y de lo que va a construir el señor Mendoza allí era ilegal. Y efectivamente luego la Fiscalía abrió una investigación de oficio, nos pidió a nosotros un informe y eso está ahora mismo siendo investigado. O sea, es otro caso evidente que puso sobre la mesa ahora Murcia y que ninguna otra fuerza política o no lo sabían o no les interesaba denunciar. También has comentado una moción que se aprobó pero que tardó mucho en aplicarse. ¿Se han encontrado algún otro tipo de complicaciones dentro de esa vida institucional que comentaba? Sí, muchas. Ya te estoy comentando, muchas. O sea, realmente, sobre todo en los temas que tienen, en los temas serios, es decir, los temas que atacan al corazón del entramado, hay muchas dificultades para conseguir información, para conseguir expedientes.